El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 16, por favor. Primera de Samuel, capítulo 16. Una de las características que hay en este tiempo, amado hermano, en el mundo occidental, y también creo que en todo el mundo, me parece, es la falta de liderazgo, de líderes mundiales que lleven a cada nación a lo que Dios ha determinado en el plan de redención. Bueno, en estos días está surgiendo un personaje, ¿no?, pero en los demás países es bien poco, bien relativo, amado hermano, ¿no? Solamente tenemos, podemos decir ahorita, 3 líderes de las 3 potencias mundiales y los demás prácticamente están debajo, ¿no? Bien, hay una pobreza muy fuerte, ¿no? En nuestra misma nación, en estos días estamos viendo nuevamente el deterioro del liderazgo, ¿no? De lo que dice la palabra de Dios, que a veces los jóvenes pues no tienen la capacidad para gobernar, ¿no? Pero aquí en esta noche el Señor nos quiere hablar acerca de la familia de Isaí y David, es decir, la familia de Isaí, que es el padre de David, ¿no? Entonces, el tema es criando o instruyendo campeones de la fe, ¿no?, para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta noche. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, autoridad. Gracias por permitirme predicar, Señor, en esta noche. No estaba programado, pero tú así lo has determinado y lo acepto por pura gracia y misericordia tuya. Y úsame como instrumento de bendición para todos los que estamos aquí y para mi propia vida, Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y éste dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Y el Señor le dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Tomen asientos, amados hermanos. Es nuestra
es una gran responsabilidad para la iglesia y para los padres, que debemos de percibir, ¿no? Que debemos de ver, analizar el potencial espiritual, el potencial de los hijos que Dios nos da. No porque Dios nos los entrega en nuestras manos para criarlos, para instruirlos, para formarlos, ¿no? Bajo los propósitos que Él ha planificado de antes de la fundación del mundo. Pero necesitamos realmente ser guiados por Dios. En este tiempo, como dije hace un momento, necesitamos una generación emergente que en medio de esta turbulencia cultural, secular, totalmente humana y a veces diabólica, que Dios levante hombres y mujeres que tengan realmente comunión con Dios, que sean formados, transformados por Dios, que sean influenciados por la palabra de Dios. En la historia de David, estamos al comienzo, ¿no? Podemos ver cómo se va a ver la ceguera espiritual del padre, ¿no? No se sabe realmente por qué Isaí tuvo en poco a David, pero también vamos a ver la soberanía y gracia de Dios con respecto al llamado que él tenía para David. Y como siempre, casi siempre, Dios va a enseñar en el desierto a aquellos que Él va a forjar como líderes fuertes, ¿no? Entonces, si miramos ahí, retrocedemos un poquito. Yo siempre digo, ¿no? Que a mí me da cosas cuando veo a alguien que dice, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido. Ahí, por ejemplo, nosotros nos convertimos en un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestros hijos. Nos convertimos en un problema. Y si Dios realmente quiere hacer algo con nuestros hijos, si nosotros somos el obstáculo, Él nos puede sacar del medio, hermano. Y si somos impedimento, ¿no? Si realmente algo grande Él quiere hacer, Él en su soberanía nos puede quitar del medio, porque nadie puede hacer obstáculo a la obra de Dios, ¿no? Meditaba y pensaba, ¿no? Algunas cosas con respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Isaí toma la decisión prácticamente de no contar como hijo a Isaí, ¿no? A David, ¿no? De no contarlo, ¿no? Como hijo, ¿no? Son preguntas que me he ido haciendo. Otra pregunta que me he ido haciendo es cómo David, bajo esas circunstancias, llegó a tener tan profunda comunión con Dios. Es decir, David, ¿cómo llegó? Se le conoce como el dulce cantor de Israel, ¿no? Muchos de los salmos que están escritos son de autoría de David. Y David tenía una teología muy profunda realmente. Y realmente David era una persona, bajo esas circunstancias, que no tenía acceso a los pergaminos, ¿no? Porque si estaba siendo un pastor de oveja, no estaba en la casa de su padre. Ahora, su padre, Belén, era un pueblo pequeño, no era un pueblo de personajes importantes, fuertes, ¿no? Pero definitivamente, si nosotros retrocedemos al Pentateuco, a los 5 primeros libros, y lo que Dios a través de Moisés dijo que se debería de hacer, yo creo que en esa parte Isaí y su esposa cumplieron su labor. ¿Hasta qué edad? No sabemos, de enseñarle la palabra a David. ¿Hasta qué edad Dios permitió que Isaí mandara a David a cuidar a las ovejas de
sus ovejas, ¿no? Eran sus ovejas, no eran las ovejas de David, eran las ovejas de Isaí, su padre. Entonces, la formación de alguien, de un líder fuerte, poderoso, un campeón se puede decir alguien, teológicamente, alguien que representa el reino de Dios y que es capaz de enfrentar oposición espiritual y también al mundo. Es decir, un campeón de la perspectiva teológica es un representante del reino de Dios y que él está seguro que Dios lo ha llamado para llevar adelante la manifestación del reino de Dios, pese a todas las oposiciones que puedan ver, ¿no? Pero es alguien que Dios prepara. Entonces, este personaje siempre va a surgir, casi siempre, de la oscuridad, del anonimato. Va a ser disciplinado en el mundo ordinario. No hablamos, por ejemplo, en los lugares trascendentes, sino en las cosas de la vida cotidiana, pero con gran presión que lo va a llevar a sacar lo mejor que Dios ha hecho en él. A menudo, a pesar de que son subestimados o menospreciados sistemáticamente, aún hasta por medio de su familia, Dios va a hacer su obra, amado hermano. Entonces, vamos a ver, uno de los temas fuertes va a ser la teología del corazón, de cómo Dios puede transformar nuestro corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida, de él brota la vida, ¿no? Y también el Señor nos va a enseñar en esta noche cómo identificar a los talentos y dones espirituales de nuestros hijos. A veces la mayoría de los padres tienen el gran problema de que se felicitan a sí mismos cuando los hijos responden al sistema del mundo, a la enseñanza, a la educación, a todo aquello que se puede medir, ¿no? Por ejemplo, cuando hay las famosas clausuras, ¿no? ¿Qué hacen los colegios? Tratan de poner a todos los estudiantes en la actuación, ¿no? Entonces los padres van orgullosos, van a ver a sus hijos, ay, mira, voy a la clausura porque mi hijo va a hacer tal cosa, porque mi hija va a hacer todo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, y si hace algo y es talentoso, algo visible, se cree que realmente es alguien muy especial para Dios. Pero aquí vamos a ver todo lo contrario, ¿no? No era así para Isaías, pero para Dios estaba formando un hombre que tuvo mucho poder y autoridad, que Dios lo usó con gran poder, siendo aún un adolescente. Entonces nosotros necesitamos, amado hermano, entender eso, ¿no? La primera parte podemos ver la falta de amor y discernimiento espiritual en la casa de Isaí. Y podemos decir que a veces también en muchos hogares cristianos, ¿no? Que hay falta de amor y falta de discernimiento espiritual. Cuando tú encuentras en una familia que los padres hacen acepción, que hay uno que lo levantan más, y ahí hay problemas, ¿no? Todos los hijos deben ser tratados de acuerdo a como Dios lo ha creado y lo va formando a través de ti, porque el que va haciendo la obra es Dios. Entonces, primero dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo tú te levantarás, te lamentarás por Saúl? Después de que yo lo he desechado. Qué fuerte palabra, ¿no? Desechado. Es decir, Dios desecha, hermano. Dios te puede llamar, Dios lo llamó a Saúl. Saúl era alguien muy especial. Cuando fue llamado, ni él mismo creía que Dios lo estaba llamando para ser rey. Cuando tú miras a Saúl al comienzo era bien humilde. Él no podía creer que era, pero después se volvió soberbio y Dios lo desechó. La palabra desechar es que Dios, ¿no? Él miró su corazón
analizó su corazón y vio cómo estaba su corazón y dijo, ya no puede seguir siendo el que dirige a mi pueblo. Y Dios lo desechó. Y el Señor le dice, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Ahí está diciendo, el pueblo pidió rey, Dios le puso rey, pero Dios tiene control de todo, Dios es soberano. Yo me he escogido un rey para mí, dice Jehová, para mí. Entonces el Señor le manda a Samuel para que santifique a la familia de Isaí, porque ese era el propósito, ¿no? Entonces vamos a encontrar en este proceso de escoger el error que comete tanto Samuel como su padre Isaí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Mire, es importante. Entonces me ungirás aquel al que yo te indique. Ahí está la clave, ¿me entiende? A veces me pasa a mí y le puede pasar a cualquiera, porque podemos tener ya cierto tiempo en los caminos del Señor, que el Señor nos dice algo, pero al final nosotros somos los que tomamos la decisión, ¿no? Entonces, y Samuel hizo lo que el Señor le dijo, y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y respondió, en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Y Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. ¿No? ¿Qué le había dicho el Señor? Al que yo te indique. Él miró, se acordó seguro ahí mismo cuando él fue usado para escoger a Saúl, y ahí mismo dijo, él es. ¿No? Él es. Y era realmente así, parecido a Saúl. Tenía esa característica, bien parecido a Saúl. Pero Dios conocía su corazón. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque lo he desechado. Hay algunos que en su corazón quieren llegar a posiciones y nunca llegarán, si es que no se arrepienten y se humillan delante de Dios y le piden perdón para que Dios le dé la oportunidad, porque Dios desecha a los que tienen corazón altivo, porque más adelante se va a ver en la palabra de Dios que Eleazar era soberbio, ¿no? Lo va a increpar a David, le va a decir, ¿no? Le va a decir que el corazón de David era un corazón engañoso. Cuando David llega y están ahí en plena batalla, ¿no? Cuando Goliat está saliendo, David habla en voz fuerte, ¿no? Y este hermano le encara a David y le dice cosas muy fuertes a David. Entonces ahí vemos por qué razón Dios lo había desechado. Pues Dios ve no como el hombre, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ya hemos dicho, ¿no?, que desechar es evaluar las características de el carácter de la persona, y si ese carácter es negativo y persiste en vivir en ese carácter, en esa vida negativa,
¿no? Puede ser desleal, infiel, hipócrita, falso, dual. Entonces Dios lo descarta. Ahora, muchas veces nosotros tenemos el problema, ¿no? Encontramos a una persona carismática, buena gente, muy bien presentado, y que habla bien y a todo le cae bien. No. Puede ser carismático, pero eso no equivale a que tenga un carácter formado por Dios y que se somete a Dios. Eso no garantiza, amado hermano. Ese es el gran error de muchos de nosotros a veces. Y un error que es fuerte dentro del movimiento pentecostal, dentro de nosotros los pentecostales. Muchos nos guiamos por lo que sentimos, ¿me entiendes? Es un grave error, hermano. A veces, es que el sentimiento muchas veces decide. No es lo que dice Dios en su palabra. Y cuando tenemos comunión con Dios, Dios descarta. Cuando Charles Spurgeon era pastor, él tenía un instituto que enseñaba la palabra de Dios. Y una vez vino un joven bien parecido, ¿no? Formalmente era todas las características aparentes de un siervo de Dios. Y estuvo ahí. Fue a la entrevista con Charles Spurgeon. Primero, porque Charles Spurgeon llegó después de que él había llegado y lo miró nada más y pasó, ¿no? Y lo dejó ahí y lo hizo esperar, más del tiempo que debía de esperar. Porque Charles Spurgeon lo miró y pasó nada más. Pero ya Spurgeon era un hombre de Dios que tenía discernimiento, ¿no? Y lo hizo esperar un buen tiempo, hermano. Y cuando pasó, el muchacho comenzó a renegar, a quejarse porque le habían hecho esperar. Y él le dijo, lo entrevistó y le dijo, no, tú no puedes estar acá, le dijo. Gracias. Y lo despidió. A los meses salió la primera plana de todos los periódicos porque era un delincuente que había hecho un gran robo, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Pasa eso. Una vez yo en José Galvez estaba reunido en una casa y vino una persona a pedir dinero, ¿no? Y yo lo miré y dije, no, este es un estafador. Y dije, no le den mal. Y yo le dije, no, disculpa, pero retírate, ¿no? Y los hermanos se quedaron molestos, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y uno de los hermanos manejaba no era combi, como un ómnibus chiquito, ¿no? Como un bus chiquito. Y un día sube esta persona y hace algo fuera de orden, ¿no? El que yo le había dicho que no le den nada de dinero y lo despedí, hace algo en la combi que él estaba, hace algo totalmente fuera de orden prácticamente. Y ahí el hermano se acordaba quién era y después dice, pastor, perdóneme, pero ¿sabe lo que pasó? Esa persona que vino a pedir dinero el otro día acá, subió al carro y hizo esto. Ya, amén, ¿no? A veces ahí, cuando nos guiamos por los sentimientos, pasa eso, amado hermano. Y prevalece eso, ¿no? Entonces, es fuerte, ¿no? Que Dios le diga, primero a Samuel lo pone en orden. Yo te dije que yo te iba a indicar, porque eso es lo que le dijo. El Señor le dijo, yo te voy a indicar, no tú. Es decir, yo voy a escoger. Ya después, cuando ya sigue el proceso, Samuel le consulta al Señor y el Señor le dice, no. Es decir, la comunión que tenía Samuel con Dios era muy, muy, muy íntima, pero aquí como que él parece que se emociona y sale lo que no debemos de hacer. En el capítulo, dice en el versículo 11, y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Santo Dios. Qué fuerte, ¿no? ¿Te imaginas que tú fueras ese hijo? Acá que tienen esos que tienen problemas con la autoestima, que mi papá, mi mamá me tratan como tal y no sé cuánto, mira.
La psicología, hermano, la psicología ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño, y la psiquiatría y la psicología destroza muchas veces, hermano. Te hace creer que tú eres la razón, que tú existes por ti mismo y para ti, ¿no? Y cuando nosotros creemos en eso, hermano, al final, y lo enseñamos a nuestros hijos, lo vamos a dañar. Por causa del pecado de Adán y Eva, hermano, vamos a ser heridos, maltratados. Por eso Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os insultan. O dicen infamia, ¿no? Cosas malas. Es decir, gozado, alégrate porque tu nombre, ¿no? Gózate, alégrate. Aquí te imaginas que para Isaí, David no contaba. Te imaginas que tú haces un banquete, tienes 8 hijos, pero para ti existen 7. Todos están felices, pero el octavo no cuenta. Ese me pongo a pensar, de repente era cabalista, ¿no? Isaí, ¿no? 7 hijos soñó, pero por ahí le salió el octavo. Como pasa, ¿no? El hijo no deseado. Y ese es el gran problema, ¿no? ¿En qué hora tú naciste? Por tu culpa no hemos hecho esto. Y los padres a veces lo dicen, o los hijos lo escuchan, y si no están... Y a veces, ¿sabes por qué? Si tú has tenido ese problema, y tienes ese problema, que tus padres te tratan así, dale gracias a Dios. Porque Dios te quiere formar y te hacer fuerte para la gloria de Dios, ¿me entiendes? Mira lo que le pasó a David, imagina, no contaba para nada. ¿Ah? Era algo importantísimo. Llega Samuel, el sumo sacerdote, el líder más importante después del rey, en el aspecto espiritual prácticamente superaba al rey. Y no lo llaman a él. Para nada. Así que, amado hermano, si tú estás sufriendo por esa causa, que tus padres no te consideran, o que en la iglesia no te consideran para nada, dale gracias a Dios. Si es que tú estás claro que eres un convertido y un transformado por Dios, y que tienes comunión con Dios, y que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿te imaginas? Se reunían seguro hasta culto, hacían o hablaban la palabra de Dios, y no estaba ya David recibió la enseñanza seguro hasta una temprana edad, 8, 9 años, 7, 8, 9. De ahí ya no recibía palabra de Dios. Pero eso que recibió, amado hermano, formó y transformó su corazón. Él tuvo un encuentro verdadero con Dios. Dios lo salvó, lo convirtió, lo hizo su hijo. Lo hizo un adorador, él adoraba a Dios, él agarraba su arpa y cantaba ahí junto con las ovejas y las cabras y los corderitos que estaban ahí. Es decir, esa situación lo hizo para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a tu propósito somos llamados. O como dijo José, para preservación de vida, yo pasé todo lo que pasé, ustedes me vendieron como esclavo. Yo estuve en la cárcel, pero de ahí Dios me levantó y me ha puesto en esta posición. Cuando usted mira a José, para preservación de vida, para preservar al pueblo de Dios. ¿Entiendes, amado hermano? Aquí no hay psicología. ¿Sabe por qué? Porque Dios se está formando y trabajando en tu corazón. Venía a mi mente, nosotros conocemos a un pastor que se llama Alain Monbictu, ¿no? Y a nivel mundial era el pastor de compasión. Él, por esas cosas de Dios, ¿no? Conoció a mi esposa, ¿no? La hermana Rosario, y él hizo una buena amistad con mi esposa. Y no solamente después que hizo amistad con mi esposa, hizo amistad con nosotros, hermano, ¿no? Y él nos conocía todo, y cada vez que venía al Perú, él siempre llamaba para tener un tiempo con él. La última vez que vio a él, me le dijo, antes que te cases me llamas y me dices para yo decirte si te casas con esa persona. Yo me acuerdo que le dijo, porque Emily sabe inglés, ¿no? Entonces él hablaba y eso le decía, ¿no? Y ¿saben cómo fue su vida? Él vivía en Etiopía. Etiopía se cree que ahí en Etiopía está una de las tribus de Israel, ¿no?
son negritos, pero se cree, porque la palabra de Dios habla mucho de Etiopía. Y él era pobre, hermano, pero pobre, extrema pobreza extrema. ¿Te imaginas que si no tenía para comer, cuando no tenía para comer, él iba al río y buscaba esa agua con mucho barro y eso tomaba? Usted sabe que en Puno, en una época del año, la gente va, agarra el barro y se la come. Tiene una época, hermano, tiene una época que el barro se come, y él comía eso, hermano. Esa era su gran pobreza que tenía. Hasta que un día llegó un comunicado con algo escrito. Su papá y sus hermanos sabían leer. Y su papá fue a buscar al único que sabía leer en el pueblo para que vea qué el gobierno le estaba pidiendo. Y cuando dijo, ¿y papá, dónde se aprende a leer? En el pueblo, porque él vivía en un lugar lejano de un pueblo. Y él se le metió a la mente de que él quería aprender a leer. Y su papá le dijo, no, ya tú no vas porque a tu hermano le mandé y no aprendió nada, así que tú no vas a ir a estudiar allá. Pero él se escapó y se fue a ese pueblo. Él hablaba un idioma, un dialecto. Primero tuvo que aprender el idioma etíope para poder entrar. Era un colegio que una misionera lo llevaba adelante. Y dice que cuando la misionera lo vio a él mismo dice, así como cuando Jesús le miró a Pedro, así dice que ella dice que vio, Dios va a hacer algo grande con este muchacho. Y esa misionera no era como acá, hermano, de que regalaban las cosas, no. Él ya aprendió el idioma y ya se puso a estudiar en el colegio. Y un día habían devocionales, todas las clases había devocional. Hasta que un día dijo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. El profesor hacía la clase porque tenía que hacerlo. Dijo, no, yo no sé cómo, le dijo el profesor, habla con la misionera. Entonces la misionera ya lo llevó a Cristo. Y después dijo, quiero una Biblia. Tienes que comprarte la Biblia, dijo. Y él tuvo que trabajar para comprar la Biblia, hermano. Él llegó a ser el presidente de todos los jóvenes cristianos en Etiopía cuando Rusia invadió Etiopía, porque Rusia tomó Etiopía hace muchos años, hace como 50 años creo, 40, 50 años, Rusia tomó Etiopía, hermano. Y él llegó a ser el líder de todos los jóvenes cristianos en medio de una oposición del comunismo. Pero como Dios tenía un plan para él, la iglesia de Estados Unidos se dio cuenta de que a él lo querían matar y lo sacaron de Etiopía. Y se lo llevaron a Estados Unidos. Él estudió en la Universidad de Biola de California, una universidad cristiana. Y después no me acuerdo en qué universidad, pero estudió en Boston. Él tenía, el coeficiente normal de una persona es 4, lo máximo. Él tenía el coeficiente 5. Cuando lo evaluaron tenía 5, hermano. Él predicaba acá en el Perú, habían bautistas, metodistas, de todas las denominaciones, y nunca todo el mundo le escuchaba y todo el mundo le oía. ¿Pero de dónde salió? Era pobre en extremo. Por eso digo, amado hermano, a veces nosotros, como un día yo me di cuenta, estaba orando y dije, y vino a mi mente un pensamiento, dame gracias a mí que has sido pobre, me decía el Señor. Dame gracias, porque si no hubiera sido pobre, no sería la persona que eres. A veces, amado hermano, la pobreza es una bendición, porque lo que Dios tiene de ti, los dones, los talentos que Él te ha dado, van a salir cuando tú te conviertas a Cristo. Y Dios te va a levantar, amado hermano. Así pasó con Para el mundo tú puedes ser lo último. Para el mundo tú puedes ser el menor, aquel que nadie considera, para tu familia. Para muchos, pero para Dios no. David fue moldeado por el desierto. David fue moldeado por la soledad. David fue moldeado por la naturaleza. David fue llevado a depender totalmente de Dios. Es decir, el menosprecio de su padre Isaí, involuntario o voluntario, creó el espacio de aislamiento necesario que él necesitaba. ¿Por qué? Porque si él se hubiese criado con sus hermanos, lo hubiesen moldeado bajo el principio tradicional o paradigmático que tenían ellos, pero Dios lo sacó, porque Dios lo iba a formar de otra manera, Dios iba a romper los moldes, ¿me entiende?
los moldes tradicionales, los moldes normales de la religiosidad del pueblo de Israel, porque ya Israel estaba perdiendo el rumbo y Dios lo saca, como lo llevó a Moisés al desierto, como lo llevó a José también al desierto, pero no al desierto físico, sino a tener tanto sufrimiento. Y tú miras a la mayoría, como el mismo Daniel, para llegar a llegar a la posición, hermano, él fue trasladado, algunos creen, semidesnudo de Jerusalén a Babilonia. Es decir, todos estos, la gran mayoría de los que están aquí como los campeones o aquellos que son llevados por Dios para implementar el reino de Dios, amado hermano, han tenido grandes sufrimientos. Si tú estás sufriendo en este día, ora a Dios y dile: Señor, gracias, porque tú algo estás haciendo conmigo. En la segunda parte vamos a ver la doctrina del corazón, ¿no? En el 16:7 dice: porque el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Para el pueblo judío, para el pueblo oriental de esa zona, el corazón lo conformaba el intelecto, la voluntad, la conciencia y la fuerza. Ahora, dentro del intelecto, entonces ahí por eso que nosotros somos personas pensantes. Somos personas que razonamos. Entonces, cuando nosotros escuchamos, oímos, leemos, nosotros procesamos los pensamientos y después de entender, lo guardamos en el corazón. ¿Me entiende? Por eso es que cuando nosotros pecamos contra Dios, la palabra está ahí en nuestra mente. Nadie puede decir: no, yo no sabía. No. Por eso que a Adán no se le dijo pecador, a Adán se le dijo transgresor, porque Adán sabía lo que estaba haciendo cuando él comió el fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. Cuando nosotros pecamos intelectualmente, ¿no? Nuestro intelecto es consciente. Por eso que el objetivo, el corazón, y eso está en el corazón, porque la palabra es guardada en el corazón, es decir, en nuestra memoria, en nuestra mente. Pero la voluntad, ahí tomamos las decisiones morales, es decir, de discernir entre el bien y el mal, y el que nos ayuda siempre va a ser la palabra de Dios por medio de ese Espíritu Santo, para determinar. Nadie es aquí yo no conozco a ninguno que tenga problema de retardo. Ninguno tiene retardo acá, ninguno. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, y la conciencia es el que te da el discernimiento ético. Tú y yo tenemos que tener una ética. Es decir, ¿qué es la ética? La ética, tú aprendes la palabra de Dios, ¿es cierto? Dios por medio de ese Espíritu Santo vas pidiéndole a Dios que te haga entender la palabra, y Dios te hace entender la palabra de Dios. Y al final ya tú la entiendes. Ya está la palabra entendida, ahora le pides al Espíritu Santo que la guarde en tu corazón, que esa palabra sea encarnada en tu corazón. Ya está encarnada en tu corazón. Entonces la ética es cuando tú tienes que tomar decisiones. Es decir, la doctrina entiende, por ejemplo, cualquier doctrina la entiende cuando ya tú tomas decisiones, lo haces basado en base a la instrucción que has recibido, en base a la doctrina que tienes, que Dios ha puesto en tu corazón. Nosotros somos personas que tenemos una ética, y nuestra ética es una ética cristiana, no es una ética secular, no, nuestra ética es cristiana, porque nos basamos en base a la palabra, y tenemos que decir: el que permanece en él debe andar, es decir, su ética ¿cuál es? Hacer lo que Jesús hacía. Y también están las fuerzas, ¿no? En el corazón está la fuerza, porque a veces hay que ponerle ganas a las cosas, ¿no? ¿Tú crees que fue fácil para David? Él tenía que amanecerse, a veces había noches de frío.
Y él tenía que cuidar sus ovejas. Podía estar bien abrigado, pero a veces hay noches que sale, todo es claro prácticamente de noche, y ahí el lobo, o el león, o el oso pueden atacar, ¿me entiende? Pero hay noches que son oscuras, que ahí hay más tranquilidad para el pastor. Aún puede tener todo rodeado, ¿me entiende? Para David, hermano, no fue fácil. Cuando él dice que él vencía al león y al oso, ¿sabe lo que es un león? Un león, por lo menos, mire, de aquí hasta acá, amado hermano. Un león es más grande que un oso. Un león es más poderoso que un oso. Un león puede matar a un oso. ¿Entiende? Y él vencía al oso y al león. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón fuerte, ¿me entiende? No por sí mismo. Cuando tú dices, no, yo tengo un corazón fuerte, arrepiéntete, hermano. Todos tenemos un corazón débil. El que nos hace fuerte, diga el débil, fuerte soy, en Cristo Jesús. El que nos da la fuerza dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Para tener el corazón fuerte tiene que estar Jehová con nosotros. Amén. Pues es importante, pues no, yo soy fuerte, no, mentira, hermano, cuídate. Te van a venir las pruebas que tú jamás pensaste que te podían venir, te van a venir para demostrarte y humillarte que tú no eres fuerte. Nadie se vale por sí mismo en este camino. David dependía totalmente de Dios, ¿me entiende? Cuando Dios buscaba un hombre conforme a su corazón, este hombre tenía que tener su voluntad alineada inquebrantablemente a la voluntad de Dios. Y la voluntad divina está en la palabra de Dios. Cuando un hombre tenía el corazón conforme a Dios, su intelecto estaba saturado, su intelecto, su razonamiento, su mente, ¿de qué estaba saturado? De la palabra de Dios. Bueno, por eso digo, mire, ¿cuánto tiempo, cuántas veces le enseñaron a David la palabra de Dios? Seguro que hubo a los 3, 4 años, él se convirtió y él comenzó a asumir la palabra, asumirla. Él seguro que conocía muchas partes, no perfectamente los 5 libros de la Biblia, pero sabía los principios. Por eso tú vas a encontrar a David componiendo salmos. Jehová mi pastor, nada me faltará. Por ejemplo, para él llegar a esa conclusión, que Jehová es su pastor. Él era pastor y él podía pastorear ovejas y sabía lo que era pastorear, apacentar, cuidar, darle de comer, protegerlas. Tenía un sinnúmero de cosas, pero él comenzó a relacionar que Jehová era así, que él era una oveja para el Señor y que él lo cuidaba, que él lo protegía, ¿me entiende? Pero él, ¿cómo lo aprendió? Por eso digo, amado hermano, gracias a Dios porque tú traes a tus hijos aquí, gloria al Señor. No importa que se muevan por aquí, que vayan por allá, están escuchando la palabra de Dios, amado hermano, gloria a Dios. La crianza enfocada en el corazón no es una crianza que mira los sentimientos del niño, sino uno que forja su carácter moral de la decisión ética y su lealtad a la verdad. Ahora tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que vivan en la verdad, permanezcan en la verdad y hagan las cosas conforme a la verdad, a que no sean falsos, a que no mientan, a que no sean hipócritas. A veces los famosos familias, no le digas a nadie lo que está pasando en la casa. Y cuando tú dices al niño, sale y publica por toda la calle, hermano. ¿A qué le estás enseñando? Sé falso, pues. Sé hipócrita. Eso le estoy enseñando a mi hijo, ¿me entiende? Y después queremos que nuestros hijos, cuando ya son más, queremos que sean, no, hermano, no van a ser. Solo un encuentro con Dios y la salvación genuina lo puede hacer que sean verdaderos. La unción, amado hermano, la unción en el versículo 13 dice, 16-13, entonces Samuel tomó el cuerno y el aceite lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. La unción vino sobre David. David fue ese adolescente que sus padres nomás y sus hermanos no lo conocían. Pero, hermano, cuando Saúl dice, ¿quién puede ayudarme a liberarme de estos demonios? ¿Quién da testimonio de David? ¿Sus padres? No, la gente que lo guía,
que lo oía y le veía. Increíble, hermano, con esta parte tú miras, cuando David busca y dicen, uno de sus siervos dice, hay alguien, dice en el 15, entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordena ahora a nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre él, él tocará y el arpa y con su mano te pondrá bien. Entonces Saúl dijo a su siervo, buscadme ahora un hombre que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los mancebos, uno de los adolescentes, y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí. Su padre no sabía lo que hacía Isaí, pero la gente sí lo sabía. El de Belén que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él, mira. ¡Gloria a Dios! La gente su padre y su familia no lo conocían de esa manera, pero la gente sí, el pueblo sí lo conocía. A su nombre. Qué tremendo, ¿no? Entonces Saúl envió mensajeros. Sí, fue reivindicado públicamente cuando el Señor le dijo a Samuel, Él es. Él recibió el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, para ser capacitado aún en mayor dimensión espiritualmente, para ser el rey. Ya era el rey delante de Dios, pero pasó un tiempo, porque Saúl lo quería matar. Y van a ser varios años que él va a estar ahí, probado, hasta que llegó el día y la hora en que va a tomar el trono. Pero él va a ser capacitado espiritualmente. Y le va a dar una identidad, el ungido de Jehová. ¡Aleluya! David era el ungido de Jehová. Dios le da una identidad. Dios te da identidad, amado hermano, cuando tú, joven, adolescente, tú que estás teniendo problemas o que estás claro en los caminos de Dios, ahora Dios te da una identidad. Hermano, Dios te da una identidad. Tú eres un hijo de Dios. Y si lo crees, tú eres un ungido de Jehová. Todos nosotros hemos sido ungidos por el Señor, amado hermano. Por eso que es tan importante en estos días buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pedirle a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, que nos bautice con el Espíritu Santo. Aquellos que todavía no han tenido esa experiencia de la manifestación del poder en su vida, pidan al Señor Jesucristo. Tú dijiste, Señor, que tú ibas a bautizar con fuego. Juan el Bautista dice, detrás de mí vino uno que es más poderoso que yo. Él va a bautizar con el bautismo y fuego. La tercera parte es el desarrollo en el desierto. Vamos al Salmo 78. Ahí no es David el autor, sino Asafá. Mire lo que dice en el versículo 70, 78, 70. Escogió también a David su siervo, lo tomó dentro de los apriscos de las ovejas y lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel y su heredad. Y David, él los pastoreó según la integridad de su corazón y lo guió con destreza de sus manos. Mire, Dios lo preparó, Dios lo formó a David para que él pastoreara a Israel. Pero ¿cuál fue su característica? Integridad y destreza. ¿Qué es integridad? ¿Qué es integridad? ¿Qué es ser íntegro? Por ejemplo, Job dice, cuando ve la característica, Dios habla de Job, dice, hombre íntegro, le dice. Es alguien que está completo, que no le falta nada. ¿Quién te puede hacer completo? Aquel que te ha creado y te ha transformado, que es Dios. Aquel que cuando Él ha venido a nosotros y nos ha salvado y nos ha convertido, nos ha hecho nueva criatura y ha ido procesando nuestra vida y estamos completos en Cristo Jesús, en el nivel que Él quiere, en el nivel que vamos avanzando, completo. Integridad es sencillez.
Integridad es inocencia moral. Integridad es sinceridad, lo opuesto a hipocresía, lo opuesto a dualidad. ¿Cómo fue probado David para ser íntegro? En la soledad donde él pastoreaba. Porque cree que si venía un lobo, venía un león, venía un oso, y él dice, y se llevaba una oveja, porque él iba detrás de eso, porque él tranquilamente lo podía haber dejado, ¿no es cierto? Estaba en peligro su vida, pero no él, porque él no quería perder ninguna oveja. Y él le podía informar a su padre, 100 ovejas me diste, pero ahora las ovejas hay 145 ovejas. Y en esta semana ha habido 5 más porque han parido, ahora hay 150. Él contaba y tenía que haber 150. Él tenía que dar cuenta a su padre por cada oveja. Su padre de repente ni le tomaba en cuenta lo que él le decía, pero para él era importante. Cada oveja para él tenía un valor muy grande. Por eso que él iba y lo arrebataba, dice, ¿no? Él se ponía a pelear y les quitaba la oveja. Eso dice la palabra de Dios. Ahí está, así fue formado su integridad de David. A veces tenemos que pelear con personas y a veces hasta con creyentes que viven una vida media floja y que hacen cosas que están fuera de orden y que toman el nombre de Dios o que hacen en el nombre de Dios cosas que son totalmente incorrectas. Si tú ves eso, tu integridad te dice que tienes que actuar. Eso dice tu integridad. No es que es mi amigo, es mi amiga. No. Si es tu amigo o es tu amiga el que está haciendo cosas incorrectas, tienes que confrontarlo cara a cara. ¿Me entiendes? Lo tienes que confrontar. Si no, eres un hipócrita. Eres un falso. ¿Me entiendes? Si realmente eso es integridad. Eso se tiene que hacer, amado hermano. Jesús dice, si tú ves a tu hermano hacer algo, anda y habla con él. Eso dice Jesús, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, has ganado. Si no, busca a otro. Está siendo íntegro. Íntegro, ¿me entiende? Y lo más glorioso es que ahí, en ese hombre íntegro que iba formando en ese adolescente, él aprendió a adorar a Dios. La integridad lo hizo un adorador. Jehová mi pastor, nada me faltará. Como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, ¿no? En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. ¿Cuántos salmos? Por ejemplo, vamos a leer un salmo nada más, el Salmo 8. El Salmo 8, ¿no? Es un salmo fascinante. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Él podía decir eso en una noche de verano, el cielo despejado totalmente, y miraba al cielo y él decía, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Tenía que estar despierto, porque el lobo podía llegar el oso. Tenía que estar despierto y él podía ver la grandeza de la creación de Dios. Por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Él se quedaba maravillado de la creación que podía ver, pero cuando él miraba al hombre, él miraba lo más grande de la creación, era el hombre. Dice, sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de majestad. ¿Entiendes? Él habla de la grandeza de la creación, pero después se retiene y dice,
la creación, la gloria de la creación es el hombre. Mire, algunos creen que lo compuso a esa edad, porque estaba solo. No tenía influencia de nadie, tenía una mente sana, aleluya, en la soledad, para mucho sufrimiento. Y seguro que él sufría, pero para él era purificado, era santificado. ¿Cuántos aman al Señor, amado hermano? ¿Cuántos aman al Señor? Y lo otro, en este Salmo 78, 72 dice que él, la pericia, ¿no? Lo hizo un hombre, todo esto, y los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con destreza, los guió con la pericia de sus manos. Es decir, lo volvió un experto. Amado hermano, yo no sé cuál es el don, el talento que Dios te ha dado. Todos tienen dones y talentos que Dios les ha dado. Todos. Cuanto más convertidos. De un momento a otro, seguro que él vio tocar a alguien el arpa, lo miró y comenzó a mirar cómo tocaba el arpa. Se llevó su arpa ya al desierto y comenzó a tocar el arpa. Y se convirtió en un experto tocando el arpa. Para que digan, yo conozco a David, el hijo de Isaí, es alguien que toca el arpa increíblemente. Cuando él toca se siente la presencia de Dios. ¡Aleluya! Talento, ¿qué talento te ha dado Dios? Perfecciónalo, mejóralo. Pero para que la perfecciones lo mejoras tienes que ir a aquel que te lo ha dado. Porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos el bautismo, la llenura del Espíritu Santo para que eso sea mejor, amado hermano, hasta en el trabajo. Los talentos que te ha dado Dios son sobredimensionados cuando Dios te lo entrega en tus manos y tú vas a Él para que Él lo haga. Porque todo lo que vas a hacer va a ser para la gloria de Dios. ¡Aleluya! David era un competente guerrero. Cuando David se enfrentó a Goliat, hermano, fue ¡fum! Pero dice en Jueces 20 y 16 que habían tiradores de honda que podían darle a un pelo, dice. Eran tan expertos que apuntaban a un cabello ahí y le daban. ¿Pero qué significa eso? Que David todos los días practicaba. Todos los días practicaba. Él venía. El otro día tuve una batalla con ese león, pero me costó. Ya no quiero. Entonces, y él perfeccionaba, y perfeccionaba, y perfeccionaba. Cuando mataba al oso, cuando mataba al león, cuando mataba a los lobos con la honda los mataba, y él ensayaba y ensayaba y ensayaba, y él no sabía que lo que estaba haciendo era que un día esa honda iba a salvar a su pueblo. ¡Aleluya! A su pueblo que estaba temblando, a su pueblo necesitaba un campeón, alguien que se pusiera por Dios. ¿Qué tienes tú? ¿Quién es ese incircunciso que está ofendiendo a mi Señor, a mi Rey, a mi Dios, a mi dueño? Por eso cuando Él aparece ahí, no fue de casualidad que le salió el champazo, no, Él hacía todo el tiempo, amado hermano, gloria a Dios. Si tú ves que tu hijo tiene talento, incentívalo, haz que trabaje más ese talento desde pequeño, pero llévalo también a un encuentro con Dios. Porque si no lo llevas a un encuentro con Dios, a que se arrepienta y que se convierta, vas a crear un soberbio, vas a crear un Elisab, vas a crear un Saúl, que por su hermosura, por su tamaño, por lo que era, por sus cualidades, no, hermano, naturales, no. No pares, haz que tu hijo, tu hija se convierta, pídele al Señor que se convierta, haz que el Señor tenga un encuentro con Dios. Y el talento que le ha dado Dios se perfeccione. De repente es una experta cocinera y sabe combinar comidas, inventar comida. Trabaja por ello, de repente eso es lo que tiene. De repente sale
siendo una multimillonaria, famosa, cocinera a nivel mundial. Cuando tú miras ahí, ¿cómo se llama este muchacho, el de la central? Me olvidó su nombre. Virgilio. ¿Quién era Virgilio, hermano? Virgilio. Ha sido reconocido como uno de los más grandes, y es reconocido como uno de los más grandes cocineros. Cuando tú vas ahí tienes que ir mínimo, con 3.000 soles a comer, hermano. 1.000, si quieres comer bien, ¿no? Aunque juegas la comidita, pero ahí, cada plato vale un montón de dinero. Y te explica por qué razón, y vienen las personas, los cocineros, y dicen, esto es así, así, así. Así es nuestro país, hermano. Pero esos no son cristianos, pues. ¿Cuánto más si es un cristiano? Era un competente administrador, ¿no? Dice, y los 78, 71, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Como dije hace un momento, él sabía cuántas ovejas eran, en qué condición estaba, él sabía, era un perfecto administrador. Él administraba bien los dones, las cosas que tenía, por eso que era íntegro. Tenía una pericia en todo, desarrollaba. Amado hermano, si es verdad, Dios nos da talento, nos da dones, pero eso hay que perfeccionarlos, hay que ponerlos. Se decía el martes pasado que hay dones que se inactivan porque no los ponemos a trabajar. Hay talentos que se duermen porque nos sobramos, nos queremos dar lo máximo. Al nombre de Cristo. A veces, amado hermano, cuando ya sale la manifestación pública, vamos a chocarnos con las tradiciones, con los paradigmas, pero nosotros hemos sido llamados para servir, y David fue llamado para servir. Vamos a tener conflicto, hermano. En primera de Samuel 17, 28, mire lo que el hermano de David le dice. Cuando David llega y le dice, él está hablando, ¿quién es ese incruciso? Mira lo que dice el hermano, todo lo que había en su corazón, porque ya Samuel ya lo había ungido, ¿no es cierto? Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres. Y se encendió de la ira de Eliab contra David. Le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Miren, en el desierto. Lo ninguneaba. Le hacía bullying a su hermano. Lo menospreciaba. Le tenía en poco, así lo tenía su hermano. Yo conozco tu soberbia, le dice, tú eres un soberbio, le dice. Y la maldad de tu corazón, el que estaba haciendo el diagnóstico era él mismo, ¿me entiendes? Se llama la teoría del reflejo, se llama. En la psicología y la psiquiatría se llama la teología del reflejo. Lo que tú eres, lo dices a otra persona, lo que tú eres. Y lo que él era, le estaba diciendo a David. ¿Y qué le había dicho a Dios? Me he buscado a un hombre que es conforme a mi corazón. Eso dice en Hechos 7, ¿no? Que el Señor se buscó para ser su rey a un hombre que tenía su corazón conforme a él. Eso dice la palabra de Dios. A su nombre. Tú no te pongas, ya voy acabando, la armadura de Saúl versus la auténtica identidad de David. Saúl le dice, ponte mi armadura, pero Saúl era grande, pues, ¿te imaginas? Saúl era más o menos así y David era así, y le dio su armadura. ¿Te imaginas? No podía. ¿Sabe cuánto pesaba la armadura de Goliat? 57 kilos, el casco, con todo eso. Y la lanza pesaba 7 kilos. ¿Cuánto pesaría? Era muy grande. Y David intentó. Pero David tiene que romper paradigma. David yo soy médico, yo quiero que tú seas médico. Yo soy pastor, yo quiero que tú seas pastor. No, yo no puedo ser médico, así tú vas a ser médico. ¿Me entiendes? Así son los padres cuando sus hijos le ponen armaduras que sus hijos no tienen. O le quieren hacer que sus hijos cosas que no están llamados a hacer. Así hay padres, hay cuantos que conozco, hermano. Yo estudié para abogado, pastor, pero porque mis padres querían y ya después le he dejado botado la profesión. Ahora estoy estudiando lo que yo quiero. Así hay gente, hermano. O que quieren que sus hijos sean lo que ellos quieren y nunca le dan la libertad. Hermano, deja que tus hijos sean lo que Dios ha determinado, no lo que tú.
Entonces, es decir, la decisión de David fue, no, esta armadura no me sirve. ¿Sabes lo que estaba diciendo al rey? Le está diciendo, no quiero tu estrategia, no quiero lo que tú me estás dando, yo tengo lo que Dios me ha dado. Era el rey, era el ungido de Jehová para él, porque más adelante va a decir que el rey era el ungido de Jehová, y él rompe. Así que no cometamos el error, amado hermano, de imponer a nuestros hijos lo que nosotros queremos. Pero también tenía su teología para enfrentar la guerra. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo, mi teología, mi Dios me ha dicho que Él es suficiente. ¿No? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él hoy te entregará en mi mano y te cortaré la cabeza, le dijo. Esa es teología. Ese es de quién crees tú que tu Dios es. ¿Tienes una teología para la guerra? ¿Tienes una teología, como dice Pablo, tomar toda la armadura de Dios para resistir y después de acabar el día malo, está firme contra las instancias del diablo? ¿Cuál es tu teología para la guerra espiritual? ¿Cuál es? ¿Quién es? Porque si tú miras toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios es Cristo, hermano. Todo, cada uno de los componentes es Cristo, 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 ¿me entiendes? ¿Quién es el evangelio de la paz? Cristo, pues. ¿Quién es el cinturón de la verdad? Cristo, todo. ¿Quién es la coraza de justicia? Cristo. Todo es Él, ¿me entiende? Así que, amados hermanos, terminamos. David llegó y venció a Goliat, pero no fue rey todavía. Y Saúl lo perseguía para matarlo. ¿Y qué pasó? David, Dios le proveyó gente que no tenía propósito de vida. Y a esa gente David la aglutinó, los llamó, los convocó y los hizo tener una identidad. Los hizo unos campeones. Y con ellos David venció. Es decir, David no solamente se quedó, él transmitió su identidad. Él hizo posible que esta gente que no tenía propósito, que eran despreciados por todos, David los hizo que tuvieran identidad. Hasta el día de hoy, si miramos la palabra de Dios, nosotros tenemos al Hijo de David, que se llama Jesucristo. Y Él, amado hermano, quiere que tú y yo seamos esos campeones, que Dios desarrolle el potencial que Él tiene en nosotros. Y cuánto más, ¿cuál es lo mejor y la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos, hermano? No es dinero, hermano, no son propiedades. Déjale tu fe en el Dios, déjale tu vida de ser un hombre de Dios. ¿Cuántos no quisieron pertenecer a la familia de David? Pero ahora nosotros pertenecemos a la familia de David. Gracias a Jesucristo, amado hermano. Y esta característica, si estás pasando soledad, si estás en el desierto, si tienes situaciones muy difíciles, amado hermano, en este tiempo, dale gracias a Dios. Porque Dios quiere que salga ese hombre, esa mujer, que va a llevar a su pueblo a un encuentro con Dios. En este tiempo de crisis, que no hay liderazgo claro, Dios ponga a un líder, a un campeón que lleva a su pueblo a un encuentro con Dios para que el reino de Dios se siga expandiendo. Dios quiere desarrollar al máximo el potencial que le ha creado en ti. Amado hermano, cada uno tiene un potencial, cada uno tiene una característica. Tú no mires al otro, tú no mires allá, tú mira a tu Dios y dile: Señor, yo quiero desarrollar ese potencial que tú me has dado. ¿Para qué tú me has llamado? Puede ser que hayas pecado y hayas hecho cosas nada buenas, pero si te arrepientes y le pides y Dios acepta
tu arrepentimiento porque es verdadero y genuino y Él te perdona, Él te restaurará. Y seguirás y llegarás a ser ese hombre, esa mujer que Dios planificó que hicieras para este tiempo. Dios necesita ese tipo de hombres y mujeres, amado hermano. Y sabes, padres, los que están aquí, de repente tú estás formando a alguien muy trascendente, no solamente para la iglesia, sino también para la humanidad. Pero hazlo, cría a los hijos conforme a los principios de Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tanta palabra y retadora palabra, Señor. Una palabra muy retadora, Señor. Que tenemos que tener el corazón conforme a tuyo, Señor. Pero para tener ese corazón conforme a tuyo, tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y tener las pericias, Señor, tuyas. Es decir, que lo que tú nos das, perfeccionarlo a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Haznos, Señor, hombres y mujeres temerosos de ti, pero que sepamos, Señor, que somos los representantes tuyos en esta tierra, Señor, que somos tus hijos y que llevamos a tu iglesia a un encuentro contigo y que llevaremos a aquellos que están perdidos, se convertirán familias completas para que también entren en este proceso, Señor. Gracias, Padre. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.